a analizar la matriz como siempre. A ver, en las columnas que tenemos nombres de jugadores, pero estas columnas están seccionadas, ¿verdad? Primero tenemos Portugal, Brasil, es decir, tienen una sección, perdón, tienen seccionamiento dependiendo del país, ¿ok? Luego, en las filas tenemos características, ¿verdad? Por ejemplo, el primero es goles anotados, porcentaje de posición, porcentaje de pases acertados, etcétera, ¿verdad? Y pues los valores pues son los valores correspondientes a cada jugador de determinada característica. Ya. También posee una lista con los nombres de los países, es decir, estos nombres de aquí los tenemos en una lista, ¿ok? Y la lista con los nombres de los jugadores por cada país. Entonces, Portugal empieza con el CR7 y de ahí vienen más jugadores, ¿no? Aquí hay una porción de jugadores. Aquí hay toda una porción de jugadores que pertenecen a Portugal. Acá hay otra porción que pertenecen a Brasil, etcétera. ¿Sí? Y tenemos una lista de cada uno de las selecciones. Obviamente esto yo no lo tengo. O sea, así tan largo el ejercicio no, pero sí tengo un par. Tengo los países, los jugadores. Ya, y aquí creo una lista. No sé por qué hice eso. Por algo lo tengo que haber hecho. Ya. Además, tiene la lista de jugadores de cada país en otra lista de listas. Ah, ya es la de aquí. Ya, ok, miren chicos. Tenemos la lista individual de cada país. Y además tenemos una lista de jugadores que contiene estas listas. ¿Sí? Es decir, aquí tenemos una lista de listas. ¿Sí? Esta de aquí es la lista que está aquí. ¿Ok? Entonces, en este elemento es una lista que contiene todos los jugadores de Portugal. Chicos, ¿han entendido la estructura de las listas y de la matriz? Sí. Ya, confírmenme los demás, chicos. Sí. Ok. Ya. Mm, 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 mm. Ya. Listo, entonces vamos por acá. Además, tenemos la métrica efectividad. ¿Cómo calculamos la efectividad? Con goles anotados dividido para los tiros directos al arco. Ya. Escribe en Python sentencias para determinar el país con el número de goles promedio más alto. Determinar el país con el número promedio, a ver, con el número de goles promedio más alto. El promedio para número de jugadores del país. Ya, de entrada, ya me mataron, porque este de aquí me demoré un poco. A ver, chicos, vamos a necesitar obtener esto de aquí. Determinar el país, es decir, un nombre de un país, con el número de goles promedio más alto. ¿Cómo calculamos los goles promedio? Pues eso se define como los goles anotados del país dividido para el número de jugadores del país. Por ejemplo, para Portugal, el número de goles sería sumar todos estos valores. Mejor lo pongo acá. Sumar estos valores que están aquí y dividirlo ¿para qué? ¿O para cuánto? Para el, Para el número de jugadores. para el Claro, end del país. el mismo, igual. Incluso con un min lo podemos hacer si extraemos esa porción. Ok, chicos, pero ¿cómo hacemos eso? Me piden el nombre del país con mayor promedio de goles. Indexación. Pero ¿cómo? O sea, con estos datos, ¿cómo lo harías?
Yo indexaría primero solo el vector de goles anotados. Ok, extraes el vector de goles anotados. Vamos Ya. a usar el len del... ¿Puedes subir un ratito? Claro. Portugal, ¿no? El len de Portugal -1 y yo digo, no, sacar... Si quieres extraer esta porción, sí está Es bien solo que, el len. sí está bien que uses solo len. Ya, cuidado, no te vayas a confundir con lo que vimos en antes. Mira, si quieres extraer esta porción, sí está bien que uses len. ¿Por qué? Recuerda que en antes vimos que len nos daba uno más de la posición final. Por ejemplo, la posición final sería esta de aquí, ¿verdad? A ver, la posición final sería esta de aquí. A ver, escríbete. Ay, no se escribe. Vamos a recortar de nuevo. A ver, chicos, lo que les decía era que length me daba la posición final, que sería esta. Perdón. Lo que... A ver. Si yo hago length de Portugal, me va a dar esta posición. ¿Sí? Ahí sí. Si hago length de Portugal, me va a dar esta posición. Entonces, al hacer un slicing, como el slicing no considera la última posición, me estaría extrayendo esto de aquí y eso sí está bien. ¿Sí? Cuidado, no te confundas. ¿Ya? Así que si tú quieres hacer un slicing, sí está bien que consideres los length. No hay problema. Ya, ahora chicos, pero ¿qué hacemos? O sea, sí, para Portugal no sirve eso, pero ¿y para Brasil? Recuerda que tienes múltiples países que no sabes cuántos son. No solo tienes Portugal, Brasil y Argentina, tienes muchos. Podría usar la matriz de que tiene, Un for, me dice creo que data. sería que cada columna es un jugador o algo así y que no, pero tendría Es que lo puede lo hacer que matriz. tendrían que hacer, a ver, podríamos hacerlo primero, ¿no? Podríamos obtener el primer tema es, podríamos obtener goles anotados, eso sería sencillo, ¿verdad? La matriz indexada en 0. ¿Qué estoy obteniendo ahí? Simplemente estoy obteniendo todo este vector, ¿sí o no? Toda esta primera fila, ¿ya? Ok, ahora lo que necesito hacer es para cada país extraer esta porción. Para cada país. ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena, chicos? A un for. Forcito, ¿verdad? Una pregunta antes. Cuéntame. No funcionaría. Ya me di cuenta. Inténtalo, o sea, ¿qué ibas a plantear? Quería como sacar el número de países, como count de la lista de países. Entonces ya sé cuántos países había ahí. Pero de ahí estaba pensando cómo hacer para que cada país se sacara el en y hacer slicing para sacar su respectivo Eso lo goles. harías con for. Y si me Ajá. sirve excelente. Ya, mira, lo podríamos hacer así, ¿ve? Podríamos iterar para cada país en ¿dónde? En jugadores países. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que jugadores países, ¿qué contiene? Una lista de listas. Entonces, en cada Listas iteración que con los estoy obteniendo, países. ¿país qué es? Es una lista con los jugadores. Exacto. De un país ¿No? con sus jugadores. País es la lista con sus jugadores. ¿Sí o no? Es una lista. Ok, entonces, en la primera iteración, tendría que obtener los países, los jugadores de Portugal. ¿Sí o no? Pero, ¿cómo hacemos, chicos? ¿Cómo definiríamos, cómo iríamos obteniendo sección a sección que le corresponde a cada país? ¿Cómo podríamos hacer eso? Podríamos definir fuera una variable y luego le vamos sumando. Vamos a hacer esto.
inicio va a ser 0, porque obviamente vamos a iniciar a hacer slicings desde 0, ¿sí o no? Luego, el fin, ¿cuánto tendría que ser? Por ejemplo, piensen en Portugal. Para obtener a Portugal, ¿qué tendrían que obtener? El length de del la primera país. iteración. Length de país. Ya, ok. Ya, vamos a dejarlo hasta ahí. Ok, entonces tenemos que inicio es 0 y para cada país el fin sería length del país. Ya, ok. Consideremos Portugal, que es el primer país que vamos a iterar, ¿verdad? Entonces, tenemos Portugal y tenemos la lista de los jugadores de Portugal. Entonces, ya tengo inicio y fin. Y para esta parte sí me funciona. ¿Por qué? Porque inicio es 0 y fin es el length de Portugal. Entonces, para obtener, eh, el promedio, ¿qué necesito? Lo único que tengo que hacer es np.min de goles anotados desde inicio hasta fin. ¿Sí o no? Para Portugal. No he dicho que esto va a funcionar para todos, pero para Portugal, ¿funciona o no? Sí. Sí. Ya. Ok. Ahora piensen en esto. Listo, para Portugal me va a servir, pero ¿qué pasa cuando yo ya pase a Brasil en la siguiente iteración? Mi inicio y mi fin, ¿a qué tendrían que ser igual? El inicio sería El del inicio tiene que anterior. ser el fin del anterior, o sea, inicio igual a fin. Ajá. Eso de ahí es lo importante, el fin del anterior. ¿Sí? A ver, miren chicos, sé que quizás a algunos se les pueda complicar, pero traten de prestar mucha atención. Miren, en cada iteración, el inicio y el fin cambian, ¿sí o no? Porque en cada iteración yo cambio de país, entonces en cada iteración cambio de sección, entonces en cada iteración mi inicio y mi fin tienen que cambiar. Entonces, yo obtuve un promedio, no estoy haciendo nada con el promedio, no me preocupo por ello. Luego, si yo hago esto, inicio es igual a fin, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué? Actualizando la variable. Actualizando mi variable inicio, ¿sí o no? Mi variable inicio ahora ya no será 0, sino será el fin que acabo de encontrar. Entonces, por ejemplo, supongamos que Portugal tiene 5 jugadores. Entonces, en la primera iteración yo estaría haciendo un slicing de 0 a 5, ¿sí o no? Luego actualizo inicio a 5. Quiere decir que mi inicio, perdón, sería esto que está aquí, ¿sí o no? Pero, ¿qué pasa con el fin? El El fin slicing habría que actualizarlo. ya, el fin también tiene que actualizarse. Por Con eso una aquí no es suma del igual, otro. sino No, es, no, pero en el slicing ponerle inicio, 2 puntos, inicio más fin. creo, ¿por qué aquí sale error? No es porque no la definió fuera. Claro, no he definido fuera del fin. Ya, ahí sí. Simplemente aquí estoy definiendo inicio y fin en 0. Aquí fin está actualizándose. Mire, para cada país, el fin va a acumular la longitud del país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren, volvamos al ejercicio de Portugal. Inicio y fin son 0. Luego, fin ahora es 5, ¿verdad? Porque yo les estoy diciendo que solo hay 5 jugadores de Portugal. ¿Ok? Entonces, fin es 5, inicio es 0. ¿Sí o no? Luego, hago el slicing, obtengo el promedio. Listo. ¿Aquí qué estoy haciendo? Actualizo el inicio. ¿Sí o no? Entonces, ahora inicio no es 0, sino es igual a fin. ¿Y fin cuánto era? 5. Entonces tengo 5. Quiere decir que mi inicio es este valor que está aquí. Hasta aquí, ¿todo bien, chicos? Ya, ahora, supongamos que Brasil tiene 10 jugadores. ¿Ya? Entonces, si yo hago fin más igual la longitud del nuevo país, ya no tendría 5 aquí, sino 15. Entonces, fin sería este valor que está aquí. Y ahí ya estaría solucionado. ¿Sí? Esto de aquí era clave.
el más igual y esta actualización. Chicos, dudas, no hemos resuelto el problema. Lo único que estamos haciendo es calcular el promedio para cada país. ¿Ya? Esto de aquí era lo jodido. Esto de aquí es lo jodido. ¿Ya? Porque no es mucho código. El problema es pensarlo. Claro, Juliana, es exactamente lo que debimos haber hecho en el ejercicio anterior. Si, por ejemplo, los huracanes no eran fijos, si no eran solo 3, tendríamos que haber usado esto. ¿Sí? Por eso el ejercicio anterior era una versión light de ese ejercicio, porque ese ejercicio en realidad es un ejercicio con muchos años. Chicos, ¿les quedó claro cómo obtuvimos el promedio para cada país? Ya, confírmenme, porfa, si es que quieren que repita o si sí les quedó claro para poder avanzar. Ya, Xavieri. Ok, vamos a hacerlo de nuevo, ¿sí? A ver, primero defino las variables inicio y fin en 0, ¿sí o no? Entonces, mi inicio es 0 y mi fin es 0, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a ver. Yo aquí estoy diciendo que estoy iterando la lista de los jugadores. Entonces, esta variable va a contener, por ejemplo, esta lista, ¿sí o no? Entonces, país es esta lista. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy diciendo que fin le estoy acumulando esta longitud. Entonces, fin ya no es 0, fin es 2. En contexto con este ejercicio sería 2. ¿Ok? Entonces, fin es 2. Con ese 0 y ese 2, yo puedo hacer el slicing para obtener esta porción. Sí, para obtener esa porción, hago con 0 y 2. Entonces, listo, ya obtuve la porción de Portugal. Con eso hago un min para obtener el promedio. No he hecho nada más con el promedio, aún no lo terminamos. Solo estamos haciendo el seccionamiento. ¿Ok? Luego, el inicio lo actualizo a mi fin. ¿Por qué? Porque, mira, ¿mi fin quién es? Este. ¿Ya? Fin es este valor y mi inicio es este valor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerda que cuando tú haces length, obtienes el primer elemento de la siguiente sección. Entonces, como tú haces un slicing, ese elemento no se considera, por eso es que extraes esta porción que está aquí. ¿Ok? Entonces, en la siguiente iteración tendríamos que ir por Brasil, ¿sí o no? Entonces, yo tengo que actualizar mi inicio, porque mi inicio ya no es 0. Yo ya no voy a extraer a partir de esta posición. Yo voy a extraer a partir de esta posición. Entonces, por eso actualizo mi inicio a fin. Entonces, inicio ya no es 0, inicio es 2. ¿Sí? Luego, a fin le acumulo la longitud del país. ¿Cuánto es la longitud del país? En este caso tenemos 3 jugadores. Entonces, a 2 le acumulo 3, sería 5. ¿Ok? Entonces voy a hacer un slicing de 2 a 5. Entonces, ahora, mi nuevo inicio y mi nuevo fin estarían de esta manera. Mi inicio sería este y mi fin sería esta posición que está aquí, la primera posición de la siguiente sección. Entonces, con ello puedo extraer todo lo de Brasil, ¿sí? Esta porción y obtener el promedio. ¿Ok? Luego, en la siguiente iteración, ya me interesa obtener esta porción que está aquí, ¿sí o no? Entonces, mi variable de inicio, yo la tengo que actualizar a mi fin nuevamente, ¿sí o no? Porque me interesa esta porción. Entonces, por ello, hago eso. Inicio cambia a fin. Entonces, en vez de tener 2, ahora tengo 5. Y el fin, como ya estoy en otra iteración, se actualiza a la longitud, le acumulo la longitud del país. En este caso, le acumulo 3 más. Entonces sería 8. Y con 5 a 8 puedo extraer la porción que está aquí, la azul. ¿Sí? Y así sucesivamente para cada país. Para cada país voy extrayendo
la porción que le corresponde a él. ¿Ya? De esa manera se puede hacer este ejercicio. Ya, no es tan fácil de ver. O sea, en realidad no es tan fácil. Esto de aquí me tomó tiempo, al menos a mí, quizás a algunos de ustedes creo que sí se les hizo fácil, pero a mí me tomó bastante tiempo determinar el correcto algoritmo. Esta posición de aquí me jodía mucho. O sea, no sabía si era más igual, o la posición no sabía si este fin colocarlo al final. Entonces ya, pues, de tanto que lo hice me lo aprendí. ¿Ya? Entonces, eso, no sé si es que ahí les quedó alguna duda. Me confirman para poder terminar la función. Perdón, el literal. Porque ni siquiera nos piden definir funciones. Solo son literales. A ver. A ver. Ya. Ya, ok. Listo. Ya, pero aquí no hemos terminado el literal, ¿verdad? Porque me están diciendo que, o sea, estoy calculando solamente el promedio. ¿Qué me interesa obtener? Obtener el nombre del país con el mayor promedio. Ya, aquí un truquito sería hacer lo siguiente. Miren. Yo coloco promedio máximo será igual a 0 y nombre país igual a un string vacío. Ya, aquí voy a hacer algo también, chicos. Y coma país in enumerate. Chicos, para los que no conocen enumerate, enumerate es una función que me permite recorrer una lista, por ejemplo, y lo que me retorna aquí, aquí tengo dos variables. Esta primera variable almacena posiciones y esta segunda pues almacena lo que ya sabemos, la lista con sus jugadores. ¿Sí? Entonces, en la primera iteración, i sería igual a 0. ¿Por qué? Porque país sería el primer elemento, es decir, país sería esta lista. ¿Ok? E i sería igual a 0. ¿Por qué? Porque esta lista, ¿qué posición tiene? Tiene la posición 0. Entonces, en la siguiente iteración, país sería esta lista que está acá. Y la variable i contendría la posición de esa lista. ¿Y cuál es la posición de esa lista? Pues la posición 1. Y así sucesivamente. ¿Sí? Esta función lo que me permite obtener es la posición y el elemento en cada iteración. Ya, y ustedes me dirán, ¿pero para qué me sirve la posición? La posición me sirve para obtener el nombre del país. ¿Sí? Voy a colocar aquí. Mejor, en vez de nombre país, voy a colocar país máximo. Ya. País máximo. Voy a hacer esta verificación. Si el promedio obtenido es mayor que el promedio máximo, entonces actualizo. El promedio máximo lo actualizo al promedio. Y el país máximo lo actualizo a países indexado en i. Ya, más fácil para que no se me confundan, nombre del país sería países indexado en i. Finalmente, acá en vez de país, en vez de esa indexación, coloco nombre país. Ok, miren chicos, ¿qué estoy haciendo? Dense cuenta. Supongamos, bueno, inicialmente promedio 0, ¿no? Supongamos que aquí me da 10 de promedio, ¿ya? Me da 10 de promedio. Entonces hago esta verificación. 10 es mayor que 0, eso es correcto. Entonces, ¿qué se está haciendo? El promedio máximo se está actualizando al promedio que acabo de encontrar. Entonces, en vez de 0 es 10. Y el país aquí ya no sería un string vacío, sino Portugal. ¿Ok? Luego, en la siguiente iteración, supongamos que a Brasil le fue 35. Entonces, 35 es mayor a 10, eso es correcto. Entonces, hago las actualizaciones pertinentes. ¿Sí? Entonces, el promedio máximo ya no es 35. Ve, ya no es 10, sino 35. Y el país ahora es Brasil. Ahora, le tocó a Ecuador. Por ejemplo, Ecuador tuvo 5. Luego, 5 es mayor que 35.
eso es falso, entonces no hago nada. Y así sucesivamente. Es decir, en cada iteración voy actualizando el promedio máximo y el país al que le corresponde ese promedio máximo. ¿Sí? De esa manera, una vez que finalice este for, yo ya tengo el promedio máximo y el país al que le corresponde ese promedio. ¿Se entendió la explicación del código? En promedio max no iría un más, o simplemente será el último, el que aparezca, el que va a ir en promedio max. El promedio no debería ser un max. Mira, recuerde que aquí lo que está haciendo es una actualización de la variable. ¿Sí? Entonces, por eso coloco 0, para que siempre en la primera iteración se actualice. Se actualiza algún valor que esté promedio, ¿no? Por ejemplo, si le fue 5, pues se va a actualizar a 5. Ahora, si se llega a encontrar un promedio que sea superior a él, pues se actualiza. ¿Sí? Así, en cada iteración, si es que se cumplió esa condición, pues se actualiza, y si no, pues no pasa nada. Entonces, al final del for, ya en estas dos variables obtendría lo que quieres, el promedio máximo y el país máximo. ¿Sí? Ya, o sea, simplemente el valor y el string. No hay que hacer ningún max ni nada, porque no estamos haciendo, qué sé yo, append a una lista o algo, no. Simplemente actualizando una variable. ¿Ya? Otra forma hubiera sido, por ejemplo, hacer append a una lista. O sea, en vez de colocar esto de aquí, en vez de colocar todo lo que está aquí, podríamos haber hecho un append a una lista y así obtendríamos el promedio para cada país. Transformábamos esa lista a vector, buscábamos la posición del valor máximo y esa posición del valor máximo la indexábamos en el país. Y también era válida. Solo que quise hacer algo nuevo porque normalmente esa es la solución básica, o sea, la de siempre. Ya, no sé si es que les quedó claro, chicos. Porfa, confirmen si lo entendieron. Si no lo entendieron, para poder avanzar al siguiente literal. A ver, vamos a ver. Ya. A ver, la 2 me dice contar cuántos jugadores alemanes tienen una efectividad mayor que la efectividad promedio de Alemania. A ver, pilas. ¿Cuántos jugadores alemanes tienen una efectividad mayor que la efectividad promedio de Alemania? ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué tendría que conocer primero? ¿Qué dicen? Eh, A ver, chicos, por ejemplo, supongamos que en vez de Brasil aquí está Alemania, ¿no? Entonces, ¿qué necesito obtener? Necesito obtener cuántos jugadores son. ¿Qué cosa? Tienen una efectividad mayor que la efectividad promedio. Es decir, supongamos que esta sección es de Alemania. Entonces, con esta sección yo necesito calcular la efectividad. ¿Cómo calculo la efectividad? Dividiendo goles anotados para tiros directos al arco, que es lo que está acá, ¿no? Entonces divido esto de aquí, esta fila, con la que está acá, y obtengo el vector de efectividad para Alemania. Entonces, si ya tengo ese vector de efectividad, hago un promedio. Y luego, como me piden cuántos son superiores al promedio, np.sum del vector mayor que ese promedio. Sí, es lo mismo de antes. Solo ahora, ¿cuál es el problema, chicos? encontrar la matriz para Alemania. Exacto. Esa es la Eh, cuestión. a mí se me ocurre que en jugadores países eh, ver cuál es el primer jugador de Alemania. Ya, o más bien, o sea, sí, porque tú solo tienes la de jugadores países, ver cuál es el primer jugador de Alemania. De ahí, con eso de ahí, ver qué índice ocupa
en la lista de todos los jugadores. Ya, cuidado. Ya, es una buena solución. La verdad no se me había ocurrido. Es buena solución. Pero tienes un par de cositas mal. La idea la tienes bien. Pero, por ejemplo, esta consideración. Jugadores países es una lista de listas. ¿Sí? No tienes, por ejemplo, Cristiano, Pepe, Coutinho, Dani Alves. No tienes ahí así seguidos. Sino tienes una lista de listas. Y ahí no puedes Sí, hacer es que clic. en el ejercicio original sí había como que hay una lista de cada país. No, eso sí. Espera, date cuenta. Jugadores países es una lista de listas. Ahora, tú tienes los nombres de los países, eso sí. También tienes los nombres para cada. Quizás te refieres a esto, ¿no? Los nombres para cada Sí, selección. sí, a eso me refería. Eso también, eso también. Sí, eso me falta aquí colocar. Por ejemplo, voy a colocar Alemania ya. Alemania va a ser los últimos. Ya, estos dos. Ya, pero incluso voy a agregarle un valor. Bueno, no les puedo agregar valores porque tendría que modificarla a esta. Ya, la cagada. Pero bueno, Alemania es ese, ¿no? Asuman que aquí es de esta manera, ¿no? Es Kroos, Reus, y aquí hay muchos más jugadores, ¿no? Ya, ok. ¿Para qué te sirve eso? Tienes Alemania y Reus. O sea, yo pensaba que había una lista de jugadores, pero me doy cuenta que no hay una lista así de todos los jugadores de corrido. Si no hay, créala. Pero, ajá, o sea, lo que creo que se podría hacer es con la lista de jugadores por país, que deje de ser como lista de listas, sino que cada elemento Sí, sí, esté, entiendo. ajá, como que esté solo en Están una corridos. lista. Están corridos los elementos de la lista, ¿no? Sí, 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 que estén todos corridos, no lista de listas. Y ahí se le puede sacar el índice del primer Claro. jugador de Alemania. Y el Y así. último, el índice Y. del último jugador. O Ajá, también también. podrías O obtener. la longitud de Alemania. Exacto. Ya, muy bien. Esa solución, la verdad, no se me había ocurrido. Normalmente la que aplico es. O sea, hay muchas soluciones, ¿no? Por ejemplo, buscar la posición de Alemania en la lista de países. Sí, buscar la posición de Alemania en la lista de países y con un for ir acumulando las posiciones. Eso también es válido. Sí, la que tú dices también. Vamos a implementar esa. A ver, profe, podríamos convertir países a array y luego hacemos efectividad, la indexamos en país equivalente a Alemania. Ok, Juliana, el problema de eso es que países no contienen elementos repetidos. ¿Sí? Y lo que estarías haciendo ahí es una indexación de algo que no son paralelos. Porque, a ver, mira, los nombres de los países no es paralela a las columnas de la matriz. ¿Qué es paralelo a las columnas de la matriz? Los nombres de los jugadores. ¿Sí? Porque recuerda, por ejemplo, puedes tener 10 países, pero a la vez tienes 200 jugadores. Supongamos que cada país tiene 10 jugadores. Entonces, puedes tener 20 países, pero esos 20 países te generan 200 columnas. Y tú recuerda que solo puedes hacer indexaciones con vectores paralelos. Y esto de aquí obviamente no son paralelos, ¿verdad? Porque son de distinta longitud. Ya, por eso no podrías irte por ese lado. Ahora, ¿qué sí podríamos hacer? Es implementar la solución que nos estaba diciendo aquí. Podríamos hacer lo siguiente, chicos. Miren, podríamos obtener el primer jugador, el nombre del primer jugador de Alemania. ¿Cómo hacíamos eso? Alemania le indexamos en 0, ¿sí o no? Entonces obtenemos el nombre del primer jugador. Ahora, vamos a colocar los nombres, vamos a generar una nueva lista. ¿Sí? Nombres de jugadores. Va a estar inicialmente vacía. Ahora, para cada país, en la lista de jugadores de los países, yo le voy a agregar a los jugadores, pero con extend. ¿Ya? A ver, chicos, miren, ¿qué estamos haciendo aquí? Recuerden que este for, ¿qué va a hacer? Recorrer la lista de jugadores países. Es decir, esta variable va a contener una lista. ¿Sí o no? Va a ir conteniendo una lista. Entonces, ¿qué hace la función extend? La función extend es, si recibe una lista, por ejemplo, recibe, qué sé yo, esta de aquí, a ver, esta de aquí, por ejemplo, Pepe, Cristiano, cada elemento de esta lista lo va a guardar acá, es decir, no va a agregar así, sino va a agregar así.
cada elemento. Luego, si cambiamos a la siguiente, por ejemplo, tenemos Coutinho, Dani Alves, etc. Si cambiamos de lista, si usábamos append, lo que haría es agregarlo de esta manera. Pero si usamos extend, lo agrega como elementos propios de la lista. ¿Sí? Ustedes dirán, y bueno, ¿y a mí para qué me interesa tener esto? Porque, chicos, si ustedes ya tienen una lista con los nombres de estos jugadores, ¿qué podrían hacer? Podrían hacer lo siguiente. Como ya tienen el nombre del primer jugador, podrían hacer esto. Inicio será los nombres de los jugadores, lo busco, ¿en dónde? Perdón, el primer jugador, lo busco en los nombres de los jugadores. Entonces, ¿eso qué me va a dar? La posición del primer jugador de Alemania. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si esta era la posición del primer jugador, por ejemplo, si el primer jugador de Alemania era Neymar, obviamente no lo es, pero supongamos, entonces como yo estoy buscando en una lista que contiene todos los nombres, me va a dar una posición, y esa posición corresponde a una columna. Entonces ya obtuve esta posición de aquí. Me interesa obtener esta de acá. ¿Cómo lo obtengo? Si ya tengo inicio, ¿cómo llego a fin? Llego a fin sumándole la cantidad de jugadores. ¿Sí? Entonces, fin sería igual a mi inicio más la cantidad de jugadores de Alemania. Y ahora sí, ya obtuve inicio y fin. ¿Qué me interesa ahora obtener? La porción de la matriz de Alemania. Incluso podríamos obtener lo siguiente. Efectividad sería igual a la matriz inicial, la matriz M. Voy a indexar en 0. ¿Cómo obtengo esta de acá? Lo de tiros al arco, chicos. ¿Cómo obtengo la fila de tiros al arco? M, no. Exacto, ¿sí? No. Exacto, sí. Divido la matriz en 0 para la matriz en -1. Entonces estoy dividiendo dos filas, es decir, dos vectores. Obtengo un vector de efectividad. Luego, la efectividad para Alemania, ¿cómo sería? La efectividad desde inicio hasta fin. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden, están obteniendo la efectividad, un vector de efectividad que es, por ejemplo, supongamos que es esto, ¿no? Todo este vector. Este es el vector de efectividad. Luego, ustedes ya obtuvieron, supongan que esta es Alemania, ¿no? Esta es Alemania. Ustedes ya obtuvieron el inicio y la posición de fin, pero recuerden que la posición de fin es la que está acá. Entonces, si ustedes hacen un slicing, lo que van a obtener es esta porción, y es lo que queremos, la efectividad de Alemania. Entonces, listo, ahora me falta el promedio. ¿Qué hago? np.min de la efectividad de Alemania. Como me preguntan una cantidad, hago np.sum de cuántos jugadores de Alemania tienen una efectividad superior al promedio. Y ya está. Esa sería la solución. Una de las soluciones, pueden plantear más. Ya eso es criterio de cada uno, chicos. Y esta solución, por ejemplo, yo nunca la había planteado. No se me había ocurrido hacer eso. Ya. Una limitante para esta solución es que nosotros no conocemos, por ejemplo, cuál es el nombre específico de la lista. Sí, porque, por ejemplo, aquí no me dicen cómo es el nombre de cada lista. O sea, cómo es el nombre del país en cada lista. Por ejemplo, Portugal se escribe así. Y Brasil se escribe así. Argentina se escribe así. Ok. Recogiendo esta información, yo diría que Alemania se escribiría así. En vez de Alemania tendrían que escribir eso. ¿Por qué? Dense cuenta, aquí también me dan pistas. Miren, Portugal se le están quitando ¿qué cosa? ¿Qué le quitaron a Portugal para escribir el nombre de su lista? Las Las vocales. Las vocales, ¿sí o no? Y a Brasil también. Ya, eso me da un indicio de cómo se llama la lista de Alemania. Ahora, pero Alemania comienza con una vocal. ¿Le tengo que quitar o no? Para eso me dan la pista de Argentina. Argentina comienza con vocal, no se la quita, pero las demás sí. ¿Sí? Entonces, por eso,
Alemania sería, a ver, tenemos Alemania, ¿no? Entonces, Alemania sería la A, la primera A se la dejo, y las demás vocales las elimino. Y este sería el nombre de Alemania. Y ahí tú sí podrías usar esta solución, ¿sí? Pero no tendrías que haber escrito Alemania, sino este nombre. ¿Se entendió por qué es este nombre? Basándonos en estos detalles. Profe, también se podría buscar Alemania en la lista de países, o sea, cuál es el índice de Alemania en la Claro. lista de países Y ese y en índice, jugadores países ajá, sí, poner ese sí, índice. Así ya tengo la lista. ajá, obtienes la lista de alemanes. Sí, también es otra solución. De hecho, esa solución es más general y también la podrías haber aplicado, ¿no? Podríamos colocar aquí lo que dice este man, o sea, no sé cuál es su nombre. Sería, en mi lista de países, yo busco el nombre de Alemania y esa posición yo la indexo en mi lista de jugadores, ¿sí o no? Indexo en esa posición. ¿Y aquí qué estoy obteniendo? Estoy obteniendo la lista de jugadores de Alemania. Entonces, como yo quiero el primer país, el primer jugador, lo indexo en 0 y listo. Pero si Eso, aplico eso y no es Alemania, sino de la otra forma abreviada, me saldría error. ya, sí, pero aquí sí le están colocando los nombres completos. Sí, mire, en países sí le colocan Portugal, Brasil, Argentina. Mm. ¿Sí lo entendió ahí? Sí, los nombres de las listas sí cambiaban, pero aquí los nombres de los países no. Otra cosa es por qué en Alemania indexó en 0. Ya, para obtener el primer jugador. Ya, o sea, para obtener esto. Por ejemplo, suponga que primer jugador alemán es Neymar. Ya, ¿y para qué le sirve Neymar? Para poder buscarlo en dónde? En la lista que creamos. En esta lista. En la lista de nombres jugadores. Sí, obviamente esto aquí no es. La lista de nombres jugadores va a ser una lista vacía. ¿Sí? Una lista vacía y con esto aquí vamos llenando de cada jugador. Es decir, vamos a tener una lista más o menos así. ¿Ok? Entonces, si yo busco la posición de este primer jugador en esta lista, estaría obteniendo esta posición. A ver, ¿cómo le digo? Considere que en vez de Brasil se tiene Alemania, ¿no? Entonces, el primer jugador de Alemania es Neymar. Entonces, obtengo la posición de Neymar. Entonces, la posición de Neymar corresponde ¿a qué? A la posición de la sección, a la posición de inicio de la sección de Alemania, que sería esta de aquí. ¿Sí? Y ahora, si ya tiene el inicio, ¿cómo llega al fin? Llega con el length o sea, con la cantidad de jugadores que hay aquí. ¿Sí? Con esa cantidad llega de inicio a fin. Por eso hacemos aquí el inicio lo actualizamos, perdón, el fin lo actualizamos a el inicio más la cantidad de jugadores de Alemania. Ahí le quedó más claro. O sea, ¿entendió por qué buscamos ese primer jugador? Repita, profe, repita. ¿Qué parte no entienden, chicos? A ver, miren, recuerden, esta lista de nombres jugadores va a ser la lista que contiene esto de aquí. Déjenme borrar todo esto. Va a ser la lista que contiene esto. ¿Sí? Esto de aquí. ¿Ya? Entonces, esa lista va a ser paralela ¿a qué? A las columnas, ¿verdad? Sí, son las etiquetas de las columnas. Ya, esta es la lista. Esta lista yo no la tengo, pero yo por eso la estoy creando. ¿Cómo la estoy creando? Yo sé que tengo una lista de listas. La lista de listas es la que está aquí. ¿Sí? Y yo quiero en vez de tener esta lista de listas, tener una lista de esta forma. ¿Sí? Con los elementos corridos. ¿Para qué? Porque si yo tengo una lista así, ya puedo hacer un index. ¿Sí? Acá yo no puedo hacer index. ¿Por qué? Porque yo estaría buscando listas y eso yo no es lo que quiero. Yo quiero buscar un jugador en particular. Entonces, de esta lista de listas la estoy llevando a una lista con elementos seguidos, o sea, jugadores seguidos, que tiene esta forma de aquí, ¿no? Tiene la forma que está aquí, esta. ¿Sí? Entonces, como ya tengo esta lista de jugadores, yo puedo buscar la posición del primer jugador de Alemania. Recuerde, aquí no es Brasil, esto es Alemania, ¿ya? O
sea, para ejemplificar mejor, ¿no? Esto es Alemania, ¿sí? Entonces, si usted busca la posición de Neymar en esta lista, ¿qué obtiene? Obtiene esta posición que está aquí. Y esta posición es el inicio ¿de quién? De Alemania, ¿sí o no? Porque este es el primer jugador, entonces aquí empieza la sección que le corresponde a Alemania. Es decir, esta sección que está aquí, ¿sí o no? Si ya tienes el inicio, ¿cómo llegas al fin? Llegas sumándole la cantidad de elementos que hay en esta porción, ¿sí? Entonces, si tú le sumas al inicio la longitud, o es decir, la cantidad de elementos, obtienes el fin. Por eso hago fin es igual a inicio más la longitud. ¿Entendieron ahí por qué hacemos eso de primer jugador? ¿O qué parte es lo que se les complica, chicos? Profe, una pregunta. En la parte de efectividad, usted, o sea, efectividad la hace para toda la primera fila y para toda la última, perdón, sí, para toda la última fila, ¿verdad? Sí. Sí. Y Pero, luego hago el slicing para obtener solamente la efectividad de Alemania. ok. Es lo mismo. Si tú hubieras hecho slicing aquí y aquí, es lo mismo que hubieras hecho slicing acá, ¿verdad? ¿Y la Obtienes lo mismo. efectividad por cada jugador de Alemania? La efectividad por cada jugador de Alemania es esta, pues. Porque aquí estás obteniendo la efectividad de todos los jugadores, ¿sí o no? Entonces, para eso te va a servir inicio y fin, para obtener la efectividad de esta porción. ¿Y qué es esta porción? La porción que le corresponde a Alemania. Entonces, aquí obtienes la efectividad de Alemania. O sea, la efectividad de cada jugador de Alemania. Esto es un vector. Esto aquí es un vector. ¿Ya? Y esto aquí también es un vector. ¿Sí? Esto de acá ya es un valor numérico porque es un promedio. Chicos, no sé qué les está causando problemas, o sea, qué parte les está causando problemas, pero, o sea, cuéntenme, ¿no? ¿Qué no entienden del ejercicio? O sea, yo les digo, no, fácil no es, pero ya, pues, quiero saber si es que lo entendieron o qué parte les está causando problemas. La chica que me pidió que repita esa parte del primer jugador, ¿ahora la entendió mejor o qué se le dificulta? O sea, más o menos entendí, pero ahora me entró una duda. Al poner a Alemania indexando en 0, ¿no me saldría el nombre del jugador? Sí, o sea, ¿dónde? Aquí. El primer jugador, exacto. Ajá. Sí, es que eso es lo que yo quiero, el primer jugador, el nombre del primer jugador. Es decir, por ejemplo, Neymar, el nombre. Solo quiero el nombre. ¿Para qué? Porque si ya tengo el nombre, pues lo puedo buscar en la otra lista. Es decir, en esta lista. Sí. Lo que estoy obteniendo aquí es el nombre del primer jugador. Nombre del primer jugador. Ya. Por eso, si yo tengo el nombre del primer jugador y yo lo busco en esta lista, ¿qué obtengo? La posición del primer jugador de Alemania. Y como es el primer jugador de Alemania, ese sería el inicio de la sección que le corresponde a Alemania. ¿Sí? Es decir, el inicio de esta sección. Ahí sí Ya. entendí. Entonces, una última pregunta. ¿Extend para qué era? Es como append. Sí, extend es como append, solo que es distinto. O sea, ambos sirven para agregar. Lo diferente es que, por ejemplo, si usted usa append, append agrega tal cual lo que recibe. Y recuerda que está iterando una lista de listas, ¿verdad? Entonces, país es una lista de listas. Perdón, es una lista. Entonces, aquí estaría haciendo lo mismo, estaría agregando una lista a otra lista, es decir, una lista de listas. Y eso no estaría bien, eso no es lo que yo quiero. Entonces, extend lo que hace es, a ver, supongamos que tenemos estos elementos, entonces país es esta lista que está aquí. ¿Sí? Supongamos que estos elementos ya están. Ahora, país es esta lista. Si yo hubiera utilizado append, esto de aquí se agregaba tal cual. Es decir, aquí se colocaba una lista. ¿Ok? Ahora, como estoy usando extend, ya no se está colocando una lista, sino que se están agregando elemento a elemento cada elemento de esta lista.
¿sí? Si se da cuenta, esto ya no es una lista, sino son 3 elementos independientes. ¿Entendió la diferencia? Sí, gracias. ¿Listo? Profe, la lista país que tiene. La lista país. A ver, recuerda, jugadores países. La Jugadores lista de países es lo que está acá, ¿verdad? Es una lista de listas, ¿sí? Entonces, esta lista, por ejemplo, es país, ¿sí? Porque es un elemento, ¿no? Entonces, este país tendría cada elemento de esta lista de acá. Entonces, sería esto. los Esto, jugadores luego del país. esto, luego esto. Es decir, la lista con los nombres de los jugadores de cada país. Listo. Ahora sí ya entendí todo. Gracias. Ya, sí. O sea, no es tan fácil. O sea, yo les digo, y ahí sí soy sincero. Cuando yo creo que algo es fácil, yo lo digo. Y cuando creo que es difícil, pues ya, pues también, sí se los estoy diciendo que sí es un poco complicado entender esta parte. No es tan fácil este examen. Por eso le digo, es de lo más difícil que hay. Al profe el ejercicio pide comparar la efectividad de cada jugador con la efectividad promedio de Alemania. Yo estoy loco. Ya, a ver, vamos a ver, no. Quizás y tengas razón, Christopher. A ver, me dicen contar cuántos jugadores alemanes. No, mira, aquí, desde aquí de entrada, de entrada ya te lo dicen, ¿no? Dice contar cuántos jugadores alemanes tienen una mayor efectividad que la efectividad promedio de Alemania. ¿Sí? Ahora, si aquí te dijeran cuántos jugadores tienen una efectividad mayor que la efectividad promedio de Alemania, ahí sí te estuvieran diciendo comparar la efectividad de todos los jugadores con la promedio de Alemania, pero no, aquí es todo en base a los alemanes. ¿Ya? Pilas, pilas con esa lectura, Christopher. Ya, me confirma si lo entendiste ahí, porque, o sea, no se olviden, en un país es muy, muy importante que lean bien, porque una pequeña cosa les cambia todo. Ya, a ver, vamos con el tercero. Nos dice, mostrar la lista con los nombres de los jugadores que tienen más del 91% de pases acertados. Este aquí era fácil. Ese sí es fácil. A ver, ¿cómo lo hacemos? Sube un poco para poder ver la matriz, porfa. Ya, a ver, mostrar la lista del número de jugadores que tienen más del 91% de pases acertados. Ya, aquí miren, si se dan Con cuenta tenemos indexación porcentaje booleana. de pases. Confirmo. Es fácil, ¿verdad? ¿Cómo lo haríamos? Indexación booleana. Exacto, en indexación booleana. Ya, a Y ver. sacamos de ese vector y le ponemos más del 91 y se suma. Esta es súper fácil, ¿verdad? Porcentaje pases es igual a la matriz en la columna menos 2, creo que era. A ver, este es menos 1, este es menos 2. ¿Sí? Y listo, ya tenemos esa fila, perdón, fila menos 1, fila menos 2. Ya tenemos la fila menos 2. Ahora, me piden cantidad, es decir, cuántos jugadores tuvieron un porcentaje de pases superior a 91. ¿Sí? Y ya está. Esa es cantidad. O sea, ese es el 3. El 3 sí estaba regalado. Porque no había que seccionar nada, sino que te preguntan. Ah, no, a ver, perdón. Te preguntan mostrar la lista con los nombres. Ya, ok, entonces eso cambia las cosas, ¿no? Ya aquí tenemos un vector booleano y ya no tenemos una cantidad, sino un vector booleano. ¿Sí? Ahora, con ese vector booleano, ¿qué hacemos, chicos? VBool. ¿Qué haríamos con ese vector booleano, chicos? Se lo indexa en los jugadores, ¿En cuáles? ¿En qué lista? en nombres jugadores. Exacto. No en la lista que me daban acá, no en esta, sino en esta de aquí, en la que yo creé. ¿Por qué? Porque esa lista, la lista que yo creé que contiene, chicos, los nombres de todos los jugadores de todos los países, ¿sí o no? Es decir, las etiquetas de las columnas, ¿sí? La lista nombres jugadores contiene estos nombres, ¿sí?
Entonces, en esa lista yo tengo que hacer la indexación. Pero recuerden, ustedes no pueden indexar en listas. Hacer indexaciones booleanas no pueden. Entonces lo que van a hacer es esto. Qué sé yo, jugadores cumplen, es lo siguiente. np.array de nombre de jugadores, lo indexo en el vector booleano. ¿Sí? Aquí sí ya lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque ¿qué estoy haciendo? Al vector, a la lista de nombres de jugadores la transformo en vector. Y luego le hago la indexación booleana. ¿Sí? Como me piden lista, ¿qué hago? A jugadores cumplen, lo transformo a lista. Y listo. ¿Ya? Y esa sería la 3. ¿Sí? Se aumentaron un par de líneas.